Bueno, pues muy buenas tardes en España y muy buenos días en América. Es un gusto para mí estar hoy aquí para dar la bienvenida a nuestra querida colega psicoanalista en México, Raquel Núñez, que pertenece al equipo de trabajo del ATE y que nos trae un documental muy interesante. Es un documental mexicano. El director es Carlos Pérez y está basado en los hallazgos de una periodista mexicana también que se llama Carla Casillas. Lo que vamos a trabajar hoy es una historia lamentablemente real que es de la vida de una mexicana de Ciudad Juárez que se llama Marisela Escobedo. Yo puedo imaginarme la angustia de esta madre en la época actual, estamos hablando del año de 2008, en donde su hija Rubí, de 16 años, fue víctima de un feminicidio a manos de su pareja, un hombre llamado Sergio. Al morir Rubí, la madre, Marisela Escobedo, llevó esto a un tribunal. Se supo que el culpable era este hombre y el hombre confesó su delito, pero por problemas de la justicia, estas fallas institucionales del gobierno, se dijo que no había suficientes pruebas y el hombre quedó en libertad. Pero la madre, dolida, desgarrada por la muerte de su hija, no se quedó conforme y entonces siguió protestando. Y dicen que en el año de 2010 estaba ella ante el Palacio de Gobierno y entonces la asesinaron con una bala. Y entonces este documental va a recoger todo este dolor. Yo creo que Raquel Núñez ha elegido este documental para poder plasmar el problema que tenemos actualmente, no solamente en México, pero sí podríamos decir que es uno de los países donde más violencia tenemos, lamentablemente, hoy en día. Y poder visualizar esa violencia. Nosotros desde Lapsus de Toledo tenemos un grupo de gente que decidimos formar unos monólogos femeninos para alzar la voz contra la violencia. Y a partir de estos monólogos femeninos intentamos ponerle voz a todas estas mujeres que sienten que les ha fallado el sistema, la justicia, porque hay una violencia impune que queda allí y que a nivel psíquico nos deja con grandes secuelas y con una situación muy problemática, porque no podemos sentirnos que estamos a salvo, no podemos sentirnos que nos escuchan. Entonces yo creo que a nivel del psicoanálisis está esto, algo del orden de la voz, para alzarla en contra de la violencia, porque no nos queda finalmente otra cosa, en algunos casos, más que nuestra voz, para poder decir algo en contra de esa violencia que queda impune. Dicen que las 3 muertes de esta mujer precisamente fueron la primera cuando muere su hija de 16 años de edad, una jovencita en la flor de la vida. La segunda muerte, pues el momento en el que le falla el gobierno, le falla la justicia para encerrar a este hombre. Cuando por fin se decide que sí se le va a culpar, este hombre ya ha huido y ya se encuentra prófugo de la justicia porque huye a Chihuahua. Entonces esta es la segunda muerte que recibe la madre. Y la tercera, pues el balazo que termina con su vida y que la silencia como un incordio, como alguien molesto. Entonces creo que es muy fuerte el documental. Sabemos de muchos asesinatos en México a periodistas, a las personas que ponen la voz para denunciar corrupciones, narcotráfico, feminicidios, y que de pronto los asesinan.
Entonces yo creo que estamos ante una situación muy, muy controvertida, muy complicada, muy difícil de poder luchar contra ella. Y creo que por eso desde el psicoanálisis no nos queda más que poder alzar la voz, poder darle voz a esas personas que sufren porque quedan impunes asesinatos de familiares cercanos de una manera terrible, porque a nivel inconsciente hay este como deseo de que hubiera un equilibrio, de que hubiera una justicia, y lo que encontramos es corrupción y es impunidad. Le voy a dar la palabra a nuestro querido Facundo Podestá, que es el coordinador de nuestros sábados, de nuestras tertulias sabatinas, de pensar el cine, y me agrada mucho poder verlo, poder tenerlo con nosotros para que nos dé su lectura de lo que seguramente ha visto en el documental y de lo que nos puede aportar desde su propia manera muy particular de visualizar estas cosas, y además también desde América Latina, puesto que él está en Argentina y sabemos también por varias películas y varias narraciones. Yo nunca he dejado de transmitir lo que a mí me impactó esta película que se llamaba La Casa de los Espíritus y que estaba basada en la novela de Isabel Allende con el mismo nombre, y que habla precisamente de una época muy dura en Argentina y en Chile. Creo que La Casa de los Espíritus era Chile, pero también en Argentina hemos tenido la problemática de desaparecidos, de golpes de Estado, de gente que ha tenido que huir y que ha tenido que venir precisamente a Europa. Acá hay muchos colegas psicoanalistas de Argentina que salieron durante el problema de Argentina y que los perseguían. Entonces yo creo que esta violencia, pues en toda América Latina, en todo el mundo, porque habrá que ver que también en Europa tenemos mucha violencia y tenemos personas que son silenciadas también, pero creo que es un problema muy importante, sobre todo en América Latina, y creo que por eso pues estamos reunidos para poder hablar de ello. Adelante, querido Facundo, un placer escucharte. Buenos días, buenas tardes, donde se encuentren. La verdad, un placer encontrarme de nuevo con ustedes estos sábados para pensar el cine. Es muy particular el documental, no sé si lograron verlo o no. Igual no es un caso único, como decía Cristina, son cosas que pasan constantemente. Acá se hizo una marcha justamente por el 8M, el Día de la Mujer, y acá se repudia un poco esto y también se pide justicia por todos los feminicidios y transfemicidios que suceden, que ya para lo que va del año son cerca de 50, una cosa extrema realmente. De todas formas, aunque uno vive esto en el día a día y escucha noticias y demás, el documental no deja de ser fuerte, choqueante. A mí me queda de este documental una frase que dice la madre, porque una cosa es verlo del lado político-social y otra desde este lado que nosotros tratamos de verlo del individuo, ¿no? De lo que es el psicoanálisis. Cuando vamos al caso de la madre que dice que fue el temor de que mi hija me repudie por no dejarla estar con el hombre que amaba. Eso hace que Marisela deje a Ruby con 13 años irse con un hombre de 21. ¿Qué sucede con esto que desencadena todo, no? Marisela no solamente pasa por eso, sino que es la persona que le da trabajo a este hombre. Los hermanos inclusive la apoyan de alguna forma. Alejandro dice, bueno, uno no se mete en la vida de los demás. Estamos hablando de una nena de 13 años. A mí me dejó muy choqueado de entrada esta información. Luego, bueno, ver el juicio, la lucha de esta mujer y el final realmente trágico y contundente y fuerte. Es un caso que desconocía y la verdad el documental me dejó como con impotencia. Sí, creo que esa es la palabra.
no se sabe uno, no sabe uno qué realmente hacer y de repente sí, es un ejemplo de lo que sucede todos los días. Entonces, bueno, es muy interesante para tratarlo acá, en Pensar el Cine, y tener diferentes versiones. Y agradezco que tenemos ahí a María Padilla, que hace bastante que no hablamos, María, pero eh, vos trabajabas escuchando víctimas constantemente, no sé si lo estás haciendo, pero recuerdo que me habías comentado que tu trabajo era escuchar a las víctimas constantemente y supongo que tendrás otra mirada más para aportar. Así que, bueno, podemos iniciar con Pensar el Cine. Bienvenidos todos y a disfrutarlo. Muchísimas gracias, querido Facundo. Y vamos a darle la palabra a nuestra querida colega Raquel Núñez, que ha tenido la gran iniciativa de introducirnos en este documental. Y yo, la verdad, tampoco tenía ni idea de quién era Maricela Escobedo, viviendo acá en España. Ya ven que hay un cierto momento en donde te vas concentrando en el país donde habitas y vas escuchando pues las informaciones de dónde estás y un poco se pierde lo que ocurre en otros lugares. Así de que también para mí, al igual que para Facundo, ha sido conmovedor, ha sido desgarrador y ha sido producto de reflexionar, porque finalmente, ¿qué hacemos con esa impotencia? ¿Qué hacemos finalmente? Porque yo siempre he pensado que a nivel de nuestro trabajo en la clínica, cuando yo hago personajes, por ejemplo, de los monólogos femeninos que siempre traen unas cosas tremendas en sus vidas de violencia, este último, por ejemplo, que es la emperatriz Sisi, casi todas estas mujeres terminan muertas, terminan o con una sobredosis, como nuestra Amy Winehouse, o terminan asesinadas, o suicidándose. Entonces, yo pienso, ¿habrá otra posibilidad de confrontarnos ante el imposible de la impunidad, ante el imposible de la falla del sistema, ante la crueldad, ante la violencia, y no termine en asesinato? Que podamos tener voz, vivos, para luchar y para seguir ahí, digamos, intentando ayudar o alumbrar a otras personas que están en la misma situación. Porque esta mujer tiene el problema de que su hija le ocurrió esto, pero hay otras madres, además de Marisela, con una situación similar. Entonces, ¿y si no la hubieran matado y hubiera logrado algo? Entonces yo siempre pienso en esa parte como, ¿y si el tratamiento psicoanalítico logra alumbrar algo del orden del Eros para que estas víctimas pudieran visualizar eso que es, digamos, el peligro en el que en un momento determinado pueden estar en riesgo sus propias vidas por hablar y por protestar y por decir, y encontrar un poco la manera de que no las silencien? Yo creo que es súper importante esta parte. Adelante, querida Raquel Núñez, un placer tenerte con nosotros. Hola, sí, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de poder analizar este documental. ¿Sí me escuchan bien? Sí, es que justo entró una llamada y ya. Bueno, sí, a mí me lleva como a poder analizar el documental desde varios espacios ya de cine, que ha sido como la oportunidad en Zona Psique con Carlos López. En las voces de Atenea también hemos podido analizarlo. Actualmente me encuentro realizando una especialización en trabajo de intervención con mujeres desde el trabajo social
y justo es como la línea de investigación que estoy llevando o abordando desde el feminicidio, que fue como este eh, primer encuentro que tengo como con el tema, y ahora sobre la tentativa de feminicidio, que también son como muy importantes, creo yo, para analizar, como lo decía Cristina hace rato, poder hacer algo justo desde esta especialización. Se pretende intervenir con estas mujeres sobrevivientes de tentativa de feminicidio desde estos espacios, bueno, yo lo llamo, lo nombro, eh, este, desde el Internet, de la ciberetnología, y justo como nosotros tenemos, o las personas que tenemos la posibilidad del acceso al Internet, a la conexión a Internet y a las redes sociales, poder hacer como un acercamiento y visibilidad entre estos casos que muchas veces no se sabe, no se conocen o no tienen como esta posibilidad de acercarse a ciertos temas. Ahora en la marcha del 8M acá en México, pues estas demandas, estas denuncias de estas mujeres que salimos a marchar, pues es justo eso, el alto al feminicidio, la denuncia de las desapariciones. Cada día son 11 mujeres eh, asesinadas en México, ¿no? Entonces, lamentablemente, en lugar de crecer, pues sigue en aumento. Y justo se pensaba desde el espacio de las políticas públicas, ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿Cómo es que se aborda desde la prevención, desde el tratamiento, desde estos espacios clínicos, psicológicos o psicoanalíticos, pues también poder dar como esta atención o esta contención? Justo el documental es por demás emotivo, conmovedor, eh, eh, lleva como a muchas emociones y situaciones en las cuales pues eh, creo yo que no tienes que ser parte de perder a un familiar, a una mujer para poder acceder a estos espacios en los cuales algo se puede hacer, ¿no? Algún cambio, alguna modificación. Entonces, creo que es lo que me lleva como a poder eh, analizar estos documentales, que no son como nada fáciles o agradables, pero pues nos dejan algún tipo de enseñanza o aprendizaje. Yo preparé un texto a partir de este documental y me gustaría compartirlo con ustedes. Voy a comenzar. Las tres muertes de Marisela Escobedo. Justicia, justicia, justicia. Por las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantes luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Vivir Quintana. Las tres muertes de Marisela Escobedo es un documental mexicano del director Carlos Pérez, estrenada en el 2020 por la plataforma Netflix. Aborda el caso de Marisela Escobedo Ortiz, activista mexicana asesinada en el 2010 mientras mantenían un plantón en protesta por la falta de justicia en el feminicidio de su hija Rubí, ocurrido en el 2018. El documental está basado en la investigación de la periodista Carla Casillas Bermúdez y en el 2008 Rubí Marisol Fraire Escobedo, de 16 años de edad, pues es asesinada por su pareja, Sergio Rafael. El documental narra la lucha que inició Marisela Escobedo ante la falta de justicia del estado de Chihuahua en el caso de su hija. Cuenta con recursos propios, localiza a Barraza en Zacatecas y logra que la policía lo detenga. Y pese a la confesión del crimen en el juicio y el señalamiento del lugar de sepultura de los restos, los jueces lo declaran inocente por falta de pruebas. Escobedo inicia caminatas en protesta contra la resolución. Posteriormente, un tribunal de circuito revoca la sentencia y declara sentencia a Barraza por el asesinato. Sin embargo, este ya se había escapado a Chihuahua. Marisela retoma sus protestas y llega a la Ciudad de México, donde solicita una reunión con Felipe Calderón, la cual es negada. Después de no ser atendida por ninguna autoridad estatal, instala un platón frente al Palacio de Gobierno y el 16 de diciembre del 2010 es asesinada
de un balazo en la cabeza. Marcela Lagarde acuñe el término de feminicidio como la expresión última de la violencia, y ocurre cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan con la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades de las mujeres. Rita Segato establece también que el femigenocidio y las protestas de los hombres, en otras palabras, resulta de manera más evidente que el feminicidio es el asesinato de una mujer que tiene como motivo el simple hecho de que la víctima pertenece al género femenino. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer. La violencia contra las mujeres tiene su origen en la desigualdad de género, es decir, en la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en el cual éstas se encuentran respecto a los hombres. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como un feminicidio, es la muestra más de esta forma de la violencia extrema contra las mujeres que manifiestan graves discriminaciones contra ellas. En el Código Penal Federal se establece que el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325 y establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. La víctima presente signos de violencia de cualquier tipo, a la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar del sujeto activo contra la víctima. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existen datos que establecen que hubo amenaza relacionada con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tipo previo a la privación de la vida, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exigido en un lugar público. Desde el psicoanálisis, el discurso dominante en la civilización a la cual, organizado por los ideales de igualdad, produce efectos en la relación entre los sexos. Cuando la mujer ya no es el objeto, el hombre no tiene el auxilio de la potencia que le garantizaba la posición femenina en el fantasma. Si la mujer no es objeto, es sujeto, y el encuentro entre estos sexos perversamente orientados se halla o se torna problemático. La mujer, sujeto, suscita en muchos hombres la inhibición y la infantilización o el odio, lo que da lugar a la demanda desesperada por parte de algunos hombres para que las mujeres les confiesen el secreto de su goce. Esto aboca más allá del malentendido a la violencia, como nos recuerda Lacan en el Seminario 8. En ocasiones lo sexual solo puede reintroducirse de modo violento. Por eso, en los casos de violencia contra la mujer, a la agresión sigue con frecuencia el sexo. Son hombres que interrogaban violentamente a las mujeres para que les revelen el ser del goce que esconden en su vientre, para que les confiesen su goce enigmático. Confesión que nunca será suficiente. Lacan nos dice que esto se desarrolla a lo largo de la línea, propiamente sadiana, para la que el objeto es interrogado hasta las profundidades de su ser, solicitando para que muestre en lo que tiene de más oculto. ¿Hasta dónde puede el objeto soportar la pregunta? Quizá hasta el punto en el que se revela la última falta en ser, hasta el punto en que la pregunta se confunde con la destrucción misma del objeto. A la destrucción del objeto sigue con frecuencia el suicidio del hombre, que es eliminado el objeto y ya no puede sostener un minuto más la existencia, porque funda con este fantasma sobre la base de su propia eliminación, sobre la eliminación de su ser. Vemos cómo Lacan nos explica, ya en 1961, que nos permite entender más allá de las explicaciones estereotipadas la violencia contra la mujer y el feminicidio. Al llamarle feminicidio apuntamos a lo que se busca eliminar en la mujer, que el hombre asesina es precisamente su deseo y su goce como mujer, ese goce que la hace otra, incluso para ella misma.
El odio masculino se dirige a este goce femenino que no puede ser dicho, contado, contabilizado, un goce que resulta enigmático para el hombre, que exige su confesión. El sadismo y la violencia sexual acompañan a este interrogatorio que no tiene límite, porque ninguna confesión sería suficiente. No tiene límite porque es la feminidad misma, el goce femenino, el que resulta intolerable. Por eso, la interrogación confina con la destrucción de quien encama ese goce que no se deja reducir al universo masculino. Precisamente por esto, por lo que se destruye es lo femenino, irreductible a la lógica fálica, se trata de feminicidio. Por eso mismo podemos pensar el feminicidio en su dimensión de lo insoportable, de que el otro goce de modo diferente, como una de las mayores expresiones del racismo del goce. La primera muerte de Marisela Escobedo es con el asesinato de su hija Rubí. La segunda muerte es cuando la justicia absuelve al asesino Sergio Barraza. La tercera muerte se presenta con el asesinato de Marisela afuera de Palacio Nacional el 16 de diciembre del 2010. En esta relación, sus actos son susceptibles de inscribirse como respuesta a una legalidad o una otra sujeta de la producción y soporte del goce, que bien podría ser localizada en términos de perversión, sin significar por ello que los agresores constituyan en general estructuras perversas. Ambas perspectivas entrelazan las decisiones o relaciones de poder, ofrecen elementos para el enriquecimiento de los debates actuales en diversas disciplinas sociales en torno a la cuestionada eficacia de intervención en el campo jurídico particular en el penal frente a las violencias de género y sobre todo en el analítico o psicoanalítico. Será una apuesta en el entrecruzamiento de variabilidades sociales y subjetivas en diálogos con diversas disciplinas, con interrogantes, tensiones y contradicciones las que posibiliten extraer indicadores que permitan un acercamiento a la problemática a fin de transformarlos en herramientas concretas que acompañen la política de Estado tendientes a erradicar y sancionar estas violencias, especialmente ante la prevención del feminicidio. Es el texto que había preparado para compartirles y me parece que dentro de de este documental se pueden abordar como varias historias en las cuales pues la familia es como un lazo que sostiene a esta madre y a estos hijos. Por otro lado está la justicia, por otro lado está o la falta de acceso a la justicia, por otro lado está el nulo acceso a la justicia y en el caso del Estado que también de cierta forma contribuye como a estas negligencias, a no poder tener este control sobre lo que se establece dentro de los como código penal, que lo leí hace rato, que dentro del código está muy en la letra, pero en la realidad es muy diferente cuando estas madres buscadoras comienzan como con la desaparición de las hijas. Ustedes recordarán que le llevó un mes y medio a ella poder establecer esta denuncia, ¿no? Entonces, todo el vacío legal que existe en cuanto a la procuración de la justicia, pues se puede ver que si se tiene acceso a recursos económicos. Se veía como con el caso de esta jueza cuando secuestran a su hermano y los policías o la policía acude como directamente a tratar el caso, ¿no? En el caso de Marisela, pues no, ella es todo lo contrario, porque no es una persona conocida. Todos los elementos que ella muestra son investigaciones que ella realiza, ¿no? Y lo vemos con estas madres de estas personas que han desaparecido y que tienden ellos a ser como el perito, el investigador, las personas que con sus propios medios tienen que realizar estas diligencias que se supone que le correspondería al Estado. Entonces, a partir de todo esto se viene todavía, el asesinato primero de Rubí, después el
la condena que no recibe es Sergio, y posteriormente el asesinato de la madre de, en este caso que es Marisela, y pues lleva a estas tres muertes que nos menciona en el documental. Hay muchos vacíos dentro de la legalidad y que llevan, como hace rato lo preguntaba Cristina, qué pasaría si existieran estas políticas públicas, si la denuncia se hiciera, si se atendiera en el momento. Ayer se publicó en otra red social sobre el asesinato de esta mujer, Jessica, que había tenido encuentros con su pareja, y los vecinos denuncian a la policía, llega la policía, pero ven que es como un pleito familiar, y entonces se van, pasa toda la noche como con esta agresión, y al final pues él asesina. Entonces es como donde existe como esta posible atención del Estado, que tendría que hacerlo, dónde está la procuración del mismo, cuáles son estas herramientas con las que cuentan estas víctimas o no las tienen, o la familia, como núcleo de apoyo en el cual pueden sostenerse. Y justo cuando se hace la denuncia, es cuando, o antes de que se haga la denuncia, es cuando estas mujeres la mayor parte del tiempo son asesinadas, ¿no? Lo vemos como en el círculo de la violencia, en el cual pues es difícil como poder establecer estas áreas de oportunidad que tienen las víctimas, pero a veces no es posible. Entonces sí hay como mucha contradicción entre lo que existe, lo que hay, en lo que se puede realizar. Mari Padilla también nos podrá platicar más adelante, pero sí, pues bueno, lleva a pensar como cuáles son las estrategias que se pueden tener como para no erradicarlo, pero sí poder entender el fenómeno, justo con esto, con visibilizarlo. Y pues no sé ustedes qué les pareció el documental, y muchas gracias por su atención. Los escucho, les escucho. Muchísimas gracias, querida Raquel. Muy interesante todo lo que nos has traído. Tu texto es precioso. Muchísimas gracias por compartirlo. Yo creo que es un tema muy interesante y que abre bastante polémica. Cuando tengamos nuestra próxima tertulia, vamos a tener la posibilidad de ver una película que se llama La viuda de San Pedro, de Saint-Pierre. Esta es una película que ya les enviaremos porque ha sido nuestra querida colega Adriana Barona quien la ha elegido. Para el mes de abril tenemos dos películas. Una es de Esau Arzate, Comienza el juego, y la otra es de Adriana Barona, La viuda de Saint-Pierre. Y hago alusión a esta de La viuda de Saint-Pierre porque precisamente es una película que va a tratar de estas personas que están en contra de lo que vamos a llamar las ejecuciones de los criminales. Me parece un tema muy interesante porque estamos hablando aquí de algo del orden de lo que implica la justicia, no solamente la justicia a nivel de la ley en un gobierno, sino la justicia también del inconsciente, que es lo que nos compete a nosotros como psicoanalistas. Hay algo que tiene que ver con la justicia del inconsciente, en donde cuando tuvimos aquel evento de la venganza, acuérdense ustedes, hablábamos precisamente de lo que significa la diferencia entre lo que sería una venganza y lo que sería la justicia del inconsciente. Nosotros vemos constantemente películas desde muy temprana edad en donde se lleva a la pantalla la posibilidad de que se haga justicia ante un crimen impune, cuando hay la impunidad. Yo recuerdo, por ejemplo, aquella película, no sé si ustedes la habrán visto, era con Sally Field, en donde ella iba justamente hablando en un teléfono móvil, en un teléfono celular, y está hablando con su hija. Y allí, sí, allí justo a la
casa de su hijita, que es la casa de la madre, llega un repartidor que además está caracterizado por este actor que a mí me encanta, Daniel Schutterland, este actor que después hizo Bauer, el tan famoso de 24 horas. Era Kiefer, el hijo de Donald. Ese, Schutterland, ¿verdad? Bueno, pues este hombre, que a mí me parece un actor estupendo, cuando era jovencito hizo esta película y entonces llega y era un violador. Entonces viola a la hija de Sally Field. Sally está hablando con ella y está en un coche y sale del coche desesperada tratando de correr para llegar a la casa porque se da cuenta que su hija está siendo atacada. Y no llega a tiempo y la matan a la hija, la violan y la matan. Y en la película, pues al final hay una venganza. Hay, digamos, la posibilidad de que el asesino muera. Entonces, todas estas películas que llevan a la pantalla la posibilidad de la venganza del criminal. Yo creo que el móvil de Maricel Escobedo como madre, las que somos madres, probablemente podemos ponernos en su piel, las que tenemos hijas mujeres, y de pronto podemos visualizar esto y entendemos su necesidad de justicia. Algunas personas pensarían que es venganza, pero es en realidad clamar por la justicia. Y entonces, de pronto encontramos diferencias de opiniones. Hay personas que consideran que los criminales deberían de pagar, no solo con la cárcel, sino con la pena de muerte. Hay algunos países donde hay la pena de muerte, algunos estados donde existe la pena de muerte. Y hay gente que está a favor de la pena de muerte. Yo creo que es algo muy personal y muy respetable, dependiendo de cada historia y dependiendo de cada persona. No creo que podemos juzgarlo ni como bueno ni como malo al que piense de una manera o al que piense de otra. Creo que cada quien tiene el derecho de alzar la voz de lo que cree que debe de recibir como castigo un sujeto de esta naturaleza. Pero es un hecho que Maricel Escobedo buscaba la justicia y buscaba que el asesino de su hija pagara. Y lo que le deja impotente es que no paga, que termina yéndose de rositas. No obstante, sí me parece importante poner en la mesa la cuestión de lo de la pena de muerte, porque es precisamente de lo que se va a tratar esa tertulia de Adriana Barona. Yo recuerdo que además de todas las películas que hemos visto en donde hay una venganza al final y uno se queda como con esa sensación de bien, porque claro, pues se muere el criminal al final. Entonces, bien, no es la vida real, pero las películas sirven en esa ficción pues para poder hacer catarsis de lo que se tiene por dentro. Como psicoanalistas sabemos que las personas que han tenido una historia personal con estas características, pues lo viven desde otro lugar, no desde la ficción. Y muchos de ellos buscan una venganza. Algunos incluso han ido a asesinar al asesino. Y a nosotros nos toca escuchar lo que esas personas nos cuentan. Entonces yo creo que es un tema bien interesante que en este documental se abre, porque aun cuando aquí no estamos hablando de la pena de muerte de la pareja que mató a Rubí, sí que está puesto allí como ese posible castigo. Hay otra película de este actor que después lo han vetado por su situación personal, parece ser un hombre que abusaba de su sitio de poder. Pero sinceramente a mí como actor me gustaba muchísimo. Estoy hablando de este hombre que hizo
esta última serie del presidente, ¿se acuerdan? De Estados Unidos, ¿cómo se llama? Sí, Kevin Spacey, este hombre. Un hombre que es un actor inglés. La pues vida de sí. Sí, la película que estoy comentando de Kevin Spacey es súper fuerte porque es una película que habla de que él se pone de acuerdo con una mujer la mujer está en etapa terminal de su enfermedad. Entonces ya está condenada a muerte. Entonces entre los dos hacen vamos a llamar, un semblante en donde se filman con una cámara y todo parece indicar que Kevin Spacey está asesinando a esta mujer. O sea, un feminicidio. Pero en la película completa lo que vamos a encontrar es que la mujer se suicida a ella. Y ellos hacen esto para que culpen a Kevin Spacey como asesino. Están en un estado donde la pena de muerte es válida y entonces lo condenan a la pena de muerte por haber asesinado a esta mujer. Y todo el drama de la película va alrededor de los que están a favor de que haya un stop a la pena de muerte. Entonces Kevin Spacey al final se pone en contacto con una periodista, la periodista se da cuenta de que él es inocente y de que están haciendo esto para hacerle ver, digamos, al mundo que puede en un momento determinado llevarse a la ejecución a un sujeto que no es responsable. Entonces, ahí tenemos, como les digo, las dos partes. Cuando va a haber una ley institucional en donde va a decir si hay pena de muerte, puede haber errores, como lo plantea esta película de Kevin Spacey, pero también puede no haberlos. Entonces, esto es lo que vamos un poco a abrir como tema en esa pensar el cine que tendremos con Adriana Barona en su momento en abril, pero sí, yo creo, desde ahora lo comento, es muy respetable cualquiera de las dos posiciones que se tengan al respecto. Y creo que nosotros como psicoanalistas tenemos que tener la mente abierta para poder escuchar cualquiera que sea la posición de nuestros analizantes, porque no estamos allí para juzgarlos. Nosotros podemos tener nuestra propia manera de pensar personal y ser activistas en una creencia o en otra, pero no estamos para juzgar a nuestros analizantes, estamos para escucharlos y para tratar de que ellos puedan tener una voz de lo que piensan y no se sientan juzgados por el analista. Bien, pues estupenda tu intervención, queridísima Raquel, y vamos a dar ahora un espacio para quienes quieran abrir el micrófono y hablar, si vieron el documental, qué cosas sintieron, cómo lo vieron. Como decía Facundo, nos da mucho gusto que esté María Padilla, porque ella precisamente tiene un campo importante de experiencia con víctimas, en esto que ella se dedica también de psicología forense, todo lo que ella escucha también, que tiene que ver con crímenes, con problemas de esta naturaleza. Y bueno, decirle a Raquel que es muy interesante, muy valioso toda la investigación que está haciendo y el trabajo que está haciendo sobre estos feminicidios en México, y yo creo que pues van a dar su fruto porque es algo que se sigue lamentablemente padeciendo y cada vez más, como ella decía, estas cifras son escalofriantes, no solamente en México, acá en España también a cada rato están en los informativos cuántos feminicidios hay en el mes, cuántos se cuentan en el año. Y bueno, hay algunas personas pues que
que se dedican específicamente a plantear la cuestión desde lo que es el crimen hacia las mujeres. Yo creo que porque desde el psicoanálisis también tenemos la problemática del enigma de lo femenino. Entonces, hay algo del orden del enigma de lo femenino que produce como un impacto en algunos sujetos que van detrás de esas mujeres. Yo no sé si ustedes han visto en Netflix una serie que a mí me recomendó especialmente una mujer que trabaja con mujeres maltratadas aquí en España y que están pues haciendo una investigación importante en relación a los feminicidios en Castilla-La Mancha. Y ella me ha invitado para hacer una serie de conferencias de estas mujeres maltratadas, porque yo sobre todo intento transmitir que el lugar de la mujer no es necesariamente un sitio de víctima en esto, porque muchas veces las mujeres tienen su lugar allí, con la pareja con la que están teniendo la relación. No es como esta que hablamos de Sally Field, que de pronto estás en tu casa y te llega un repartidor de comida y te mata y te viola. Estamos hablando del novio, del marido, de la pareja. Entonces se establece un lazo entre esta mujer y su verdugo, vamos a decir. Y ese lazo que se establece es un lazo que a mí me parece muy interesante poner en palabras para que las mujeres no se queden con la idea de pobre de mí, lo que me ha tocado en la vida, sino que puedan ellas lograr abrir un poquito su mente y se den cuenta que hay algo de ellas que hace que se coloquen ahí. Y solamente mediante el psicoanálisis, en mi opinión, entendiendo lo que se está jugando en esa relación de amor, entre comillas, hoy en día llamado tóxica, pues es lo que puede ayudar a que una mujer pueda cambiar de perfil o pueda cambiar de posición ante el amor y ante un hombre de esta naturaleza. La cuestión es que la serie que me recomendó esta mujer se llama Gloria y es una serie coreana maravillosa que está ahí en Netflix y que va a hablar precisamente del bullying que le hacen a una mujer, un bullying que además recibe no solo de parte de hombres, lo recibe de parte de otra mujer que le hace bullying, que la quema con una plancha en sus manitas cuando es niña, que la destroza, le habla cosas horribles, una mujer a otra mujer. Y luego la introduce en un grupo en donde le hacen violaciones, vejaciones, humillaciones. Entonces no es solamente hombres, sino son sujetos, vamos a decir, con una mentalidad cruel, probablemente sádicos, probablemente perversos, que van detrás de alguien y que terminan dañándola de una manera tremenda. Y en esta serie, pues lo que tenemos es esto que les cuento, algo del orden de esa chica cuando crece, va a tomarse la venganza por su mano, se va a vengar de todos y cada uno de ellos. Entonces, esto, como les digo, es una historia que no es real, que es llevada a la pantalla, que tiene muchísima gente que la ve, y yo me cuestiono, pues por algo la ven, porque precisamente hay algo del orden catártico, cuando tú puedes ver en una pantalla que alguien paga cuando ha hecho algo tan terrible. Y parece que la única forma en la que se queda tranquila la persona víctima es que pague con la muerte, el ojo por ojo. Entonces, más allá de juzgarlo, creo que hay que escucharlo. Le damos la palabra a quien desea hablar. Adelante. Yo me quedo mientras se van animando a hablar, Fernando también recordaba que Adriana Barona, me parece que vos habías trabajado con presos, si no me equivoco, no sé por qué tengo la idea de que alguna vez comentaste de que habías trabajado con presos en las cárceles, quizás también tenés algo para en la prisión de seguridad de Fresnes, en Francia, que es una prisión de alta seguridad,
y era el único hospital penitenciario que existía. Entonces era una gran unidad, una prisión de alta seguridad, y al lado estaba el hospital penitenciario. Y trabajé en el hospital penitenciario de ciertos detenidos que tenían enfermedades graves o que hacían un intento de suicidio grave, eran llevados al hospital. Algunos hablaban de detenidos enfermos y otros de enfermos detenidos. Y yo trabajé exactamente en esa unidad, más particularmente con personas que habían pasado al acto criminal, crimen pasional y con el infanticidio. Sí, me parecía que había escuchado algo en algún momento y dije que bueno, vamos a poner otra posición porque estamos del lado con María Padilla, que escuchaba a las víctimas de su trabajo, y vos con estas personas que por ahí estaban del otro lado, justamente, en ese acto. Yo me quedé pensando un poco en la relación entre una estructura perversa y el paso al acto, que me quedo pensando en esto de, creo que Raquel Núñez decía recién, no siempre una estructura perversa es necesaria para, o tratando de decir esto, ¿no? Para realizar un crimen, para llevar a cabo un crimen. Y me quedé pensando en una estructura perversa que trata de estresar y afectar a la víctima, y si la víctima muere, eso se termina, entonces como que habría una contraposición ahí. Y después me quedé pensando en algo quizás que pueden acceder todos, un cuento de Mariana Enríquez que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, que trata de, acá en Argentina en algún momento hubo mujeres que se incendiaban a sí mismas para protestar contra los feminicidios, contra la violencia contra las mujeres, y el lema de ellas era: nos quemaron durante 400 años, ¿por qué se asustan ahora? Nos vienen haciendo esto, porque ellos que antes que nosotros lo hagamos y no activan y no reaccionan cuando nos los hacen. Es grave que nosotros lo hagamos, pero que nos los hagan no. Bueno, es un cuento de Mariana Enríquez que estos últimos, no sé, 4 o 5 años se hizo muy famosa, así que se puede acceder a sus cuentos en todo el mundo. Otra cosa que leí particularmente ayer, muy, muy casual también, Adriana Petrigliano, que es una escritora de La Rioja, sacó su primer libro de cuentos. Me llegó hace una semana porque es conocida, amiga, y hablaba de un caso de unas nenitas criadas en un convento donde las monjas las golpeaban hasta, o sea, o las castigaban, las trataban muy mal, hasta ser dadas en adopción. Una vez dadas en adopción, estas nenas, una de ellas es abusada por el padre y no lo considera abuso porque el padre la trata con cariño y ella está acostumbrada a la violencia. Es otra cosa como muy extrema también, pero que de repente al momento de hablar de una persona que no denuncia a quien la golpea, que no denuncia a quien la abusa, también tenemos que ver cuáles son las experiencias y de qué estructuras estamos hablando. Entonces, podéis relacionar un poco todo. Hay un poemario gratuito que se distribuyó acá en la Patagonia, en parte de la Argentina, que se llamaba La Revolución de las Lombrices, donde una poeta que se llama Alejandra Pipi Bosch escribe un poema de una chica que es prostituta y que decide ser sumisa ante la situación de prostitución, o sea, llegarse a ese lugar donde hay otra persona con poder para no pensar en los abusos que pasó de pequeña. Se pone en esa posición tipo voluntariamente como método de defensa a eso que no hizo antes. Su hermana, así empieza el poema, se acaba de suicidar luego de haber ido a un analista y por pensar constantemente en esto de que es una víctima y demás. No digo que sea el caso así, no es simplemente un poema, pero estoy poniendo diferentes ejemplos de diferentes estructuras y situaciones en las que se puede encontrar una víctima al momento de llegar a estar con alguien muy violento o feminicida o lo que sea. Y como decía al principio, esta madre del documental que dice: no quería que mi hija me aborreciera o me odiara por no dejar de estar con un hombre que amaba. Son casos, lamentablemente no puedo decir que son casos particulares, son cosas que estamos escuchando casi todos los días. Así que lo que decía justamente Cristina, esto de ver cómo
lograr que una persona, que una mujer puede darse cuenta de la situación en la que está y pueda pedir ayuda, es creo que un primer paso, más allá de que el segundo también veremos que es que la justicia le haga caso. Hay casos de feminicidio que tienen 10, 12 denuncias anteriores y nunca se puso una orden, una restricción al feminicida que, bueno, termina cometiendo el acto. Hola a todos. Yo ni siquiera pedí permiso, no, ya no a saber ni respecto a lo que vieron en el documental, y cómo que los hizo sentir el documental y la impotencia que hace sentir el documental, pues precisamente, ¿a qué no se lo pudo haber dicho mejor? Es el pan de cada día aquí en México. Esa impotencia, esa sensación de que se pudo haber hecho algo y demás, es el pan de cada día aquí en México. Como bien lo decía Raquel, cada día mueren 11 mujeres. Antes, las cifras oficiales, ojo, hay un chorro de delitos que no se tipifican como feminicidio. De hecho, yo vivo en el estado de Sonora, y en el estado de Sonora, hace un par de años atrás, me tocó en un congreso de violencia de género, donde todavía no activaban la alarma por violencia de género. Y había muchísimos casos que podían haberse tipificado como feminicidios en grado tentativo, y que los ministerios públicos eran básicamente obligados, los ministerios públicos, a decir que era violencia familiar. El día de hoy, justo cumplo un año que estoy en el ministerio, no trabajo para una fiscalía, pero en todo el tiempo que trabajé para las fiscalías me daba cuenta que había muchísimos, pero muchísimos casos que era para que pudieran ser clasificados como feminicidios en grado tentativa, que no se tipifican. Entonces, y parece que todos los días mueren 11 mujeres por motivos de violencia de género. Creo que esa cifra la pueden duplicar o la pueden triplicar. Y esa es la realidad. Hace también, no me acuerdo si 2 años, fue noticia nacional que la alcaldesa que teníamos en ese tiempo en la ciudad de Guaymas regaló palas y cubetas a las guerreras luchadoras en vez de ponerles más cuerpos policiales para que se acompañaran durante las búsquedas. Les regaló palas y les regaló cubetas para que siguieran buscando. Trabajo que tendría que hacer la policía. Es mucha la violencia que se vive, pero el punto es que si nos vamos a los orígenes de por qué se vive este tipo de violencia, ya nos podemos ir con las cosas estructurales, porque desgraciadamente todavía en México se vive en un clima de machismo y de una violencia gigantesca normalizada hacia las personas vulnerables, no nada más mujeres, hacia las comunidades vulnerables. Aquí, cuando me tocaba ver a víctimas, lo que me daba cuenta es que, para empezar, no hay víctimas perfectas. Para continuar, había muchísimo de esta violencia que manifestaban que la tenían normalizada. Y por último, ponían las denuncias por violencias familiares, pero hasta hace medio año podían retirar las denuncias. Entonces, eran asuntos que el Ministerio Público trabajaba, pero al final de cuentas la víctima iba, se retractaba,
y la carpeta se cerraba y luego iba otra vez y se volvía a abrir otra carpeta, se volvía a declinar y la volvían a cerrar. Sí, creen que hay mucha frustración desde el lado civil, desde el lado de los servidores públicos también. Me acuerdo que había momentos en que yo tardaba más en hacer un dictamen pericial en cuestiones de violencia familiar. Violencia de género disfrazada en un delito de violencia familiar. Y tardaba yo más en hacer el dictamen a que me dijeran, no, la persona ya vino a otorgar el perdón. Actualmente ya no se puede. Si una persona, sea hombre, sea mujer, va y denuncia por violencia familiar, ya no puede retractar. En ese aspecto, las autoridades se han movido para que ya no puedan retractar. Este caso que mencionaban de esta mujer que estaba siendo violentada por sus parejas, que fue la policía, así como fue la policía y se regresó y terminó muriendo. Uy, si realmente se sentaran con los cuerpos policiales y les hablaran de todas las historias de terror que quieren parar y no pueden parar porque las mismas personas que las están padeciendo los frenan. Porque desgraciadamente hay veces que no nos damos cuenta, que no nos percatamos que la situación va a escalar, que va a ir a mayores. Estoy muy contenta, tenía mucho sin venir a los espacios de análisis de cine. Estoy trabajando, creando esta hora. Entonces, hoy agradezco que me hayan cancelado clase para poderme haber conectado con ustedes y poder acompañar a mi querida Raquel. Es un problema gigantesco aquí en México, el problema de la violencia feminicida. No quiere decir que los hombres no tengan problemas, que los hombres no estén muriendo, pero a los hombres no nos están matando por ser hombres. O sea, desgraciadamente ese punto. El hecho de hablar de violencia feminicida, el hecho de hablar de que el feminicidio es la mayor expresión de violencia de género. Estamos hablando que vivimos en un país aquí en México donde realmente puedes morir por el hecho de ser mujer, por el hecho de no cumplir la expectativa de lo que una mujer tendría que hacer. Y eso nos remonta a la primera pregunta que hacía Cristina al principio de la tertulia, que decía, ¿qué pasaría si esas mujeres entraran a un análisis que causan este proceso para ellas? Porque sería comenzar a visualizar que todo lo que pienso que está bien está mal. Sería un proceso de construcción impresionante, pero posible. Pero sí sería muchísimo disposición a trabajar y a deconstruir lo que por mucho tiempo se enseñó. La verdad es que me encantaría decir que casos como Maricel Escobedo son complicados y duelen porque fueron muy fuertes, pero el punto es que el caso de Maricel Escobedo se pudo registrar, hubo alguien lo suficientemente valiente para llevarlo al cine en forma de documental. Pero si algo me enseñó los años que fui servidor público, es que hay muchísimas historias de terror. Y muchísimas historias de terror que escalan porque a veces nos queremos engañar con la idea de no es tan fuerte o no va a pasar nada. Ayer veía
vamos, no estoy siendo tan letrada como Paco. Ayer veía un meme medio sonso de una persona que se estaba asomando por la ventana, y lo que decían las letras era: tú como terapeuta viendo cómo tu paciente vuelve con su ex, y quien se estaba asomando con cara de ay no. Desgraciadamente eso pasa mucho en ese tipo de delitos. O sea, pasa el que aceptes disculpas, el que no te vayas a la primera, el que te digan que la persona va a cambiar. También pasaba mucho que iban las víctimas de violencia a pedir ayuda a los centros de atención a víctimas, pero sí lo que ellos querían era que les dieran terapia a las personas que les estaba agrediendo, llámese familiares, llámese pareja, pero era eso. O sea, iban para que nosotros dijéramos, oh, le vamos a dar terapia. No era con la intención de dejarlo, era con la intención de quedarse ahí, pero que esta persona trabajara en lo que estaba haciendo mal. El punto es que es muy rara la ocasión. Cualquier terapeuta privado o psicoanalista que entreviste podría decirse que es muy contada la persona que ejerce violencia, que llega al consultorio a decir, es que ejerzo violencia y quiero parar. Generalmente es la contraparte la que anda buscando cómo componer su cuento de hadas. Porque no se ven la idea del cuento de hadas. Marisela no quiso perder a su hija y pensó que hacía lo correcto al dejarla irse con su partener. Aquí yo lo que pudiese inferir es que Marisela no visualizó el riesgo en el que se ponía su hija. Y cuando ya pasaron las cosas, se indignó por cómo fue el proceso penal, pero también en el sistema penal mexicano, no sé en otros países, también hay algo que tomar en cuenta. Aquí no hay jurado, aquí el juez toma la decisión final. Si la defensa por algo hace dudar pues de las evidencias que le está llevando la fiscalía, el juez no va a votar a favor de la fiscalía, el juez no va a dar una sentencia condenatoria. Y eso va a traer mucha indignación y va a traer mucho coraje, porque pues no se va a hacer la justicia que se está esperando. Pero vamos, esta no es una historia que nos haga feliz, no es, y es un trabajar con víctimas de violencia y con victimarios, con personas que ejercen violencia, porque básicamente es destrozar todo lo que piensan que está bien. Y ahora sí que entren en un proceso de reconstruir la realidad. Pues nada, agradezco el espacio. Muchas gracias, Raquel, por traer este documental. Te mando un abrazo.
Y Muchas gracias a ti, querida María, por estar con nosotros. Ha sido un gran placer escucharte, todo lo que has comentado desde tu experiencia. Te agradecemos tus palabras. A mí me gustaría pedirle un poquito a Raquel si ella pudiera tener la amabilidad de contarnos un poquito más sobre lo que nos ha dicho de su investigación que está haciendo, que me parece muy loable y muy importante trabajo. Para que podamos tener un poco más claro lo que haces, si es una asociación, Raquel, o estás trabajando con un grupo de víctimas, ¿qué es lo que estás haciendo? Hola, sí, no, bueno, justo en la especialización se crea un modelo de intervención para mujeres, entonces desde el trabajo social. Entonces, lo que se busca es una problemática social en la cual se puede intervenir y crear este modelo. En este caso, lo que yo estoy proponiendo es desde la ciberetnología poder establecer este campo de estudio dentro de los documentales, las redes sociales, que sería Facebook y YouTube, como en este espacio de socialización que tienen las mujeres y sobre todo los testimonios de las víctimas. Hay un documental que voy a presentar hoy en Las Voces de Atenea que se llama Las sobrevivientes olvidadas por la justicia, que habla sobre tentativa de feminicidio. Entonces, eso es lo que ahora estoy en el segundo semestre ya por terminar la especialización y estoy todavía en mi trabajo de campo para poder realizar este modelo de intervención. Posteriormente, que también puede hacer dentro de las redes sociales, poder crear una página en Facebook, una página en YouTube y la posibilidad de realizar un documental. Esa es como mi propuesta. Y justo es desde el psicoanálisis. Qué bien, Raquel. Entonces, un poco lo que entiendo es que se le va a dar la voz a personas que han tenido este tipo de experiencias, digamos, mujeres que han sido víctimas de violencia, algo así, y se le va a dar la voz en YouTube, en las redes sociales, y a partir, digamos, de ti. Sí, esa es la propuesta de intervención. Pues me parece muy interesante, muy interesante y te felicito por esta propuesta que yo creo que va a tener mucho éxito, mucha acogida, el poder escuchar a estas personas, el poder darles voz y bueno, tener también bastante precaución porque ya sabes que a nivel de este tipo de cosas a veces también se encuentra uno de todo y de pronto también puedes encontrar personas que se lo inventan o que no es eso en realidad. Digamos que hay toda una parte importante en este tipo de grupos que hay que tener bastante cuidado, que es precisamente en donde cae el campo perverso, que es el del semblante. Me ha comentado José María Bautista que quería ver si entraba un poquito a la reunión, pero le he dicho que sí, pero no se ha conectado. Creo que quería comentar alguna cosita, a ver si entra. No sé. Si alguien tiene algo más que decir en lo que entra él. Raquel, ¿me podrías comentar? Dijiste algo de se busca eliminar lo femenino y de que acá en 1961 había hablado del insoportable, que el goce que el otro goce de forma diferente. ¿Podrías explayarte un poquito en eso? Sí, justo hablar como desde esta perspectiva en la cual, bueno, en el caso del documental, como en este espacio en donde Sergio lleva como a bueno, hablando que es una relación de menoría de edad, ¿no? Como en este espacio que le lleva varios años y no está como
como situado dentro de una relación que podría ser como de dos jóvenes o dos adolescentes, sino que él aprovecha como esta mayoría de edad y en la cual se establece lo que se menciona como este goce enigmático, que va como de esta relación en la cual él es mayor de edad, bueno, mayor que ella, que tiene la posibilidad de, como lo mencionabas hace rato, porque esta madre permite que su hija se vaya como de la casa, ¿no? Pero hablando como en este objeto que ya no se ve, bueno, que se ve como objeto, no como sujeto, y en el goce se instaura como esta, bueno, yo lo veía desde este perverso, de esta posición perversa, y el doble goce que lo manejo sería orientado justo a esta, como esta inhibición de la infantilización o del odio, porque hay una diferencia muy grande de edad entre Sergio y Rubí. Entonces es por un lado, porque bueno, no creo, no sé si estaría enamorado de ella o no, pero como en la cuestión del asesinato, que va lo que tiene que ver con la edad y el asesinato de Rubí. No sé si me explico. Hablamos de objeto como objeto de deseo de él, que Ruby sea objeto de deseo de él, objeto como que ella sea un objeto. Sí, pues es que existen los dos, porque es como es un objeto de deseo de él, porque él nunca la ve como sujeto. Entonces es como doble objeto dentro del goce, porque dependiendo como de la edad y de la posición en la que él que se encuentra de este poder total y absoluto que tiene como con ella. Le doy la bienvenida a José María Bautista, que ha entrado un ratito a nuestra reunión. Por si quieres decir algo, José María, sobre este documental, me imagino que lo habrás visto, de Maricel Escobedo. No sé si nos quieres compartir alguna cosa de tu pensamiento en relación a esto que ocurrió. Ahí está avisando de que solamente puede escuchar, no está en situación de poder hablar en este momento. Ah, qué lástima. Bueno, que en este momento escribe unos puntos, ahí está comentando. Dale. Bueno, pues esperamos que escriba lo que él tenga ahí pensado. Y mientras tanto, si alguien más quiere comentar alguna cosa tanto del trabajo que está realizando Raquel, como del documental que hemos visto, o en alguno de sus países donde están, porque por ejemplo, Adriana, allá en Francia, tú estabas diciendo en Argentina que algo así entendí como que las mujeres que salen para hablar y protestar contra los feminicidios, algo así entendí como que no son muy bien vistas, Facundo, allá en Argentina. No, lo que decía es que para el 8 de marzo, ahora que antes se festejaba el Día de la Mujer, Sí. ahora lo que hay es una marcha de contrafestejo. Digamos, no se festeja absolutamente nada, sino que se marcha para visibilizar a las mujeres su posición en contra de los feminicidios. O sea, lo que se busca es que no se festeje a la mujer como se lo hacía antes, ¿no? A la ama de casa y a la que cuida a los chicos y a la que se merece las rosas y esas cosas. Sino es el hecho de decir, si nos van a visibilizar, bueno, que nos visibilicen como los seres humanos que somos y que no se pongan a festejar, sino que le presten atención a esto que nos está sucediendo. Si nos quieren reconocer de alguna forma, tienen que ver
esto, que es lo malo que está sucediendo, digamos, y al género femenino en particular, que era como decía María Padilla justamente, nos matan por ser mujeres, no hay otro motivo aparte de eso. O sea, el motivo que tienen para asesinarnos es que somos mujeres. De hecho, ayer también estaba viendo un comentario que había hecho Jamie Lee Curtis, la actriz, de que ella tiene una hija trans, y decía, Jamie Lee Curtis, la actriz, ahora está usando su voz para decir, tengo miedo, porque a mi hija la quieren matar por ser quien es. No hay ningún otro motivo. Y estamos hablando exactamente de lo mismo. Acá se dice que se lucha contra los feminicidios y contra los transfeminicidios. O sea, todo lo que se vea femenino de alguna forma, todo lo que bregue por la feminidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que se quiere matar, y era el punto que me parecía súper interesante de lo que decía Raquel recién, de lo insoportable de que el otro goce de forma diferente y que se busque eliminar lo femenino. Recuerdo, no me acuerdo en qué texto, si fue Lacan o Freud, y recuerdo que hablaba de que lo masculino es lo estable y lo femenino es lo diferente y lo que propone el cambio, ¿no es cierto? Entonces no me parece tan alejado de la realidad que estamos viviendo este tipo de lecturas, el matar aquello que es de alguna forma diferente. Ni de que, como decía hace un momento, esto es una situación que viene desde la Inquisición, si queremos poner una fecha, pero sabemos que era mucho antes inclusive. Sí, en el libro de la Revolución sin fin, Gerard Pomier habla precisamente de eso, habla de que es el enigma de lo femenino hacia donde está la diana del odio que va a impulsar el acto criminal. Es algo del orden del goce femenino, que como ya lo puntuaba Lacan, es un goce distinto, que no se comprende ni siquiera para las mujeres mismas, y que entonces eso causa algo que en ocasiones puede ser del orden de la agresividad. Bueno, pues le pediremos a José María Bautista que nos escriba en el chat que tenemos en el equipo de trabajo del ATE lo que él tenga para hablarnos, y si quieren vamos clausurando nuestro espacio. Raquel, si quieres tú comentar las últimas cosas que nos quieras decir, adelante. Hola, sí, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de visibilizar el tema y de escucharlos a ustedes, escucharlas, sus aportaciones, y pues a seguir investigando y trabajando desde nuestros campos, con Facundo, con María, con Adriana, Cristina. Marinia también está todavía. Ahí está Marinia, sí, qué bien. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti, Raquel. Gracias por todo lo que nos has enseñado hoy y por esta investigación que estás haciendo, por tu proyecto. Mucho éxito. Yo creo que lo va a tener porque estamos en una época en la que nunca sobra lo que podamos hacer en relación a esta problemática que nos salpica a todo el mundo, hombres y mujeres de todo el mundo. Facundo, adelante, si nos quieres clausurar. Por ahí dice José María Bautista que va a poner estos comentarios en el chat, que es un poco largo. Mientras quería decir esto, esta película documental que es muy popular dentro de todo lo que vemos siempre nos colocamos un poco el psicoanálisis, pero también nos muestra que el psicoanálisis es una de las patas de este banquito que tiene la sociedad para salir adelante. Se necesita del trabajo que está haciendo Raquel Núñez, de los cambios de política, los cambios sociales, los cambios de mentalidad en general. Y si bien no me creo esta frase, es un cambio de conciencia colectiva, ¿no? De esto que pensamos todos, de lo que todos ponemos una granito de arena todos los días. Como sabemos, el psicoanálisis trabaja caso por caso y todos serán diferentes, y por eso es bueno tener
en también pensar el cine, diferentes voces como la de María Padilla, que es especializada en eso, o Raquel Núñez, que está haciendo una especialización y está tocando el tema. Y como siempre digo, gracias a Carlos por grabar esto y por luego difundirlo, porque también es un trabajo muy importante. Bueno, yo lo que veo es que José María Bautista lo está escribiendo en nuestro chat del equipo Late del WhatsApp. Así es de que si quieren, pues podemos dejar por concluido hoy nuestro espacio de pensar el cine. Les agradecemos a todos que se hayan conectado y los esperamos para abril. Ya pronto voy a sacar la newsletter de abril. Recordarles que tenemos el próximo sábado una clase que nos va a dar Carlos Mayen, a los que tengan ganas de escucharlo, sobre nudos. Entonces me imagino que lo va a puntuar desde la clínica de niños, porque ya recuerden que él se dedica básicamente a la clínica de niños. Y bueno, comentarles también que nuestro libro de erotismo ya se publicó, como ya saben todos, aquí en España, y ya se ha ido la segunda y la tercera caja a México el viernes. Es muy seguro que va a llegar la próxima semana. También decirles que el siguiente libro ya estamos en ello para que vayan escribiendo. El 30 de junio va a ser el día del plazo de los textos. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos por estar allí. Gracias especialmente a Facundo Podestá y a Raquel Núñez. Y un abrazo para todos y nos vemos muy pronto. Gracias por conectarse. Hasta pronto.